¿Qué hay, hijos de Lucifer? Bueno, hoy toca hablar sobre un tema que bueno, eh, surgió por ahí, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar del tema, ¿sí? Es acerca de, yo creo creer que la mayoría aquí conoce este programa, o bueno, más o menos los que están ligados a una edad promedio, ¿sí? Entre los 25 años, pues lo conoce, ¿no? Entre 25 años promedio, vuelvo y repito, promedio, ¿sí? Y se refiere a este programa de televisión, que era una caricatura. Esta caricatura se llamaba La Granja, ¿sí? Se llamaba La Granja. Era una serie de televisión animada, que bueno, pasaba en la cadena Nickelodeon, ¿sí? Pasaba en la cadena Nickelodeon. Y bueno, formaba parte de la cadena, ¿no? Formaba parte de la cadena y retrata obviamente un grupo de animales que están viviendo en una granja. Un grupo de animales que tienen conciencia, que tienen capacidad, que tienen... Sí. Y entre todos ellos sobresale un personaje. Sí. Sobresale un personaje. Ese personaje se llama Otis. ¿Sí? Se llama Otis el personaje. Otis es una vaca blanca con negro. Sí, viviendo en la granja de donde es parte. Y tiene su grupo de amigos. Tiene sus relaciones donde gravita, ¿no? En el entorno en donde él está. Sí, ese es Otis. Pero más allá de todo esto, más allá de lo que uno puede pensar, ¿sí? En la forma, ¿sí? Que más de una persona se pregunta, ¿sí? Más de una persona se pregunta es el hecho de que, ¿por qué si es una vaca, ¿sí? Que tiene ubres, ¿sí? O sea, su sexo es de hembra, porque su comportamiento va dirigido como si fuera el de un masculino, o bueno, el de un macho, en su caso, que el caso de Otis es un animal, es una vaca, ¿sí? Tomando de referencia a Otis, ¿sí? Bueno, evidentemente aquí eh, hay un aspecto, ¿sí? Donde cada quien piensa diferente, donde cada quien tiene su propia visión, como repito, cada quien piensa diferente, ¿sí? Y bueno, vemos pues que a pesar de tener biológicamente
sus órganos, eh, si lo queremos colocar de esta manera, que lo clasifican como una hembra, simplemente vemos que su acción no es el de una, si se puede catalogar de la manera socialmente establecida, ¿sí? Como el de una hembra, sino actúa como macho, ¿sí? En dado caso, si habláramos de una persona, habláramos de un ser humano, viéramos que se traslada el caso, si lo quieren ver de esa manera, se manda el caso hacia el humano y vemos que, bueno, ponemos de ejemplo a una persona de sexo femenino, ¿sí? De sexo femenino, ¿sí? Biológicamente tiene el sexo femenino, pero, sí, pero, que claramente se identifica, ¿sí? Se expresa, se percibe, no precisamente como está establecido, que se debe de identificar, presentar y expresar el sexo femenino, ¿sí? Si me doy a entender, ¿no? Vuelvo y repito, biológicamente tiene el sexo femenino y entra en la categoría de sexo femenino, pero esta persona no se identifica, no se percibe, ni tampoco se expresa como categóricamente lo puede definir la sociedad o quiere así la sociedad que o está establecido así en la sociedad que sea, ¿sí? Sino que se identifica, se expresa como varón, ¿sí? Entonces, eso es colocándolo en el caso que fuera un ser humano, ¿sí? Como repito, estamos hablando en este caso de una vaca, o sea, del personaje de Otis. Vuelvo y repito, regresemos al caso de Otis, ¿sí? Regresamos al caso de Otis y como digo, Otis sí se identifica como masculino, aunque su sexo sea femenino, ¿sí? Y aunque también en su vestimenta no se vea reflejado, porque evidentemente no es, pues no tiene una vestimenta. No tiene una vestimenta, pero sí en sus expresiones de comportamiento sí se ve reflejado. Como repito, en su vestimenta no, porque no tiene vestimenta. Recordemos que es un animal, ¿sí? En sus modales, en su comportamiento se ve reflejado, ¿sí? Y es un buen tema en estos momentos para, bueno, entender el porqué, ¿sí? El porqué y entonces llegar a comprender el punto de de la diversidad que existe, porque la diversidad existe y
ha existido, como repito, desde hace tiempo, desde tiempos, desde que está el hombre, la diversidad existe, ¿sí? En este caso hablamos de la diversidad que se llama la diversidad sexual, ¿sí? En este caso hablamos de ello, ¿sí? Y entendamos un punto. Y cabe decir, bueno, diversidad sexual, ¿sí? ¿Y qué es la diversidad? Bueno, antes que venga la diversidad, cabe decirse de dónde parte, de dónde está, ¿sí? Y llega el punto de la identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Sí? ¿Qué forma parte de la identidad en un ser? ¿Sí? Alguien lo comenta y dice su esencia. Su esencia es lo que forma parte de su identidad. Sus ideas, su comportamiento, su expresión, ¿sí? Es parte de lo que forma su identidad. ¿De quién? Del sujeto, ¿sí? Y ahora cabe decirse, somos lo que queremos ser o somos lo que otros nos dicen que seamos, ¿sí? Vuelvo y repito, somos lo que queremos ser o somos lo que otros nos dicen que seamos, ¿sí? Eso cabe, es un análisis que individualmente, pues, cada persona realizaría dentro de sí mismo, dentro de su persona, dentro de sus ideas, ¿sí? Y cabe decir, ¿sí? Un ejemplo tal vez muy, muy rápido y a lo mejor hasta un poco desconectado, si lo queremos ver así, de esta forma, podría ser el nombre, ¿sí? El nombre es algo que nos da ya una identidad. El nombre es algo que le da al sujeto una cierta distinción, cierta, porque no es del todo que sea lo que lo distinguen totalmente de otros, no, pero ya da de inicio una cierta distinción, ¿sí? Y da una identidad al sujeto, ¿sí? Como repito, ese nombre es, si lo quieren ver así, predeterminado. ¿Por quién? Por el sujeto que lo recibe. Pero la persona que lo coloca es la que tenía el gusto por colocar ese nombre, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, mi nombre es mi nombre y ya está. Hay algún otro que dice, a mí me gusta y ya está. Y también hay quien dice, mi nombre me gustaría que fuera otro.
por la cuestión que sea, ¿sí? Como repito, es el nombre predeterminado que alguien más encontró un gusto y lo colocó y por el defecto o más bien predeterminadamente tú ya lo tienes. ¿Por qué? Porque tú no estuviste en ese momento presente para o con la capacidad para decidir si era lo que tú querías. ¿Sí? Como digo en un inicio, somos lo que queremos ser o somos lo que otros colocan o dicen que sea, ¿sí? Ese es el punto, ¿no? Y como digo, hay gente que ves, analiza su nombre y dice, bueno, me tocó así y bueno, no hay más. Hay gente que dice, me gusta el nombre y ya está. Y hay gente que dice, me gustaría que fuera otro. Volviendo al tema, ¿sí? Como repito, hay diversos puntos, claro que sí, los hay diversos puntos. Así como lo hay en el nombre que dicen un punto una cosa, otro punto otra, ¿sí? Y cabe preguntarse también si la identidad que tenemos como nosotros nos concebimos, como nosotros nos identificamos, como nosotros nos expresamos, es fija. Es fija o va cambiando. ¿Sí? Es fija o va cambiando. Y si nosotros queremos, en cierto modo, cambiar o mantenernos en la línea, y en una línea que tal vez ni siquiera es porque nosotros mismos la quieramos, sino porque está definida. ¿Por quién? Por la sociedad, por una limitación, por etcétera, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, si lo aplicamos aquí, en el caso de Otis, bueno, aquí vemos que hay otro punto que bueno, se aplica que su sexo biológico evidentemente es el de una hembra, pero él se identifica, se percibe y se expresa como un macho, ¿sí? Y cabe hacer un análisis entonces. Hace poco pasó el día de... Sí, bueno, voy a regresar al tema, ¿sí? Y antes que nada, bueno, cabe recalcar, ¿sí? De qué se compone esto, ¿no? ¿Sí? Y viene identificado, como repito, Otis tiene una identidad. Sí, o bueno, pasémoslos a la de un hombre, al de un humano, al de una mujer, sí. Un humano tiene una identidad sexual, sí, que es la estructura del yo interno. Esa identidad, sí, es el cómo se identifica, sí, si como hombre o como mujer. Ojo que primero, bueno, cabría hacer la aclaración, como ya dijimos, del sexo biológico. El sexo biológico es el con el que naces de manera predeterminada, o si lo quieres ver de esta forma, que lo da la naturaleza. Tú naces ya de esa forma y es sexo masculino o femenino, ¿sí?
Es la característica sexual, sí, que es la física, que viene compuesto de la manera física, la parte biológica, por la parte, si lo quieren ver de esta manera, hormonal, sí, por los cromosomas, sí. Desde este punto, ¿no? Partimos, ¿no? Las características sexuales, ¿no? Físicas, biológicas, hormonales, etcétera. Y ya después pasamos a lo que es la identidad de género. ¿Cómo se identifica ese humano? ¿Sí? Independientemente aquí sea de su característica sexual o del sexo. Si se identifica como hombre, si se identifica como mujer. ¿Sí? En la identidad hay otras, ¿sí? Que no nada más se identifica el humano como hombre o como mujer, ¿sí? Sino que puede ser ambos. Se puede identificar tanto como un hombre o se puede identificar como una mujer, ¿sí? O quizás no se identifique ni como hombre ni tampoco se identifique como mujer, algo que se le denomina agénero. Y también hay otro que ni se identifica ni como hombre ni como mujer, pero tampoco cree que tiene género. Y entonces eso se le llama el tercer sexo. ¿Sí? Como repito, o bueno, como ya he dicho, está la característica sexual, luego vamos a la identidad de género, el cómo se identifica la persona, ¿verdad? Y luego llega la expresión de género. La expresión de género, algún ejemplo puede ser el modo de vestir, el modo de actuar, alguna modificación corporal que se haga en el físico, ¿sí? La expresión de género, ¿sí? Y posteriormente tenemos la orientación de este individuo, ¿sí? La orientación sexual del individuo, ¿sí? Aquí en la orientación sexual del individuo podemos encontrar ejemplos como homosexual, bisexual, asexual, pansexual. Yo quiero creer que aquí la mayoría ya conoce lo que es un homosexual. Un homosexual, un individuo homosexual es una persona que siente atracción afectiva, erótica hacia su mismo sexo. Un hombre siente atracción erótica afectiva por otro hombre. Una mujer siente atracción erótico afectiva por otra mujer. Un bisexual siente atracción por un hombre o por una mujer, ¿sí? Un pansexual siente atracción por cualquier persona independientemente de su género, ¿sí? También independientemente de su orientación. Un pansexual, ¿sí? También independientemente del rol que tenga la persona, ¿sí? ¿Sí? Con relaciones, ya sea sexuales, relaciones afectivas, en gustos, etcétera. ¿Sí? Ese es el pansexual. El pansexual es, si lo podemos ver así, muy diverso. ¿Sí?
Y está el asexual también. El asexual que puede no tener en algún punto cierto interés sexual con alguien más. Que no quiere decir que a lo mejor no pueda tener una relación afectiva. ¿Sí? Entonces, como hemos visto de una manera un poco general, más o menos de cómo consiste todo esto. ¿Sí? Y ahora, ya teniendo el punto del sexo, de la identidad de género, de la expresión de género y la orientación sexual, pasamos y vamos hacia el término que es la sexualidad humana. La sexualidad humana es el conjunto de lo que vimos o de lo que comentamos hace un momento. Es eso, es el conjunto, es la combinación de todos los puntos anteriormente vistos. Son las múltiples combinaciones que pueden salir, ¿sí? ¿Y a qué va esto? Que muchas veces por estigma, por discriminación, por algún complejo, alguien se limita. Se limita y no quiere ir más allá, ¿sí? Se limita y que realmente no está mal. ¿Por qué? Porque hay ciertos parámetros, sí, que muchas veces, como dicen, no está mal esto, está mal otro, ¿sí? Y no permiten al individuo tener una sexualidad humana plena, ¿sí? Porque en eso consiste la sexualidad humana, ¿sí? Obviamente a donde tú más te sientas a gusto, si lo queremos ver así, es donde tú puedes ir, ¿sí? Y en el caso de Otis puede ser, sí, que es una hembra, pero que se siente identificado con, sí, como masculino o como macho, ¿sí? En ese caso porque es un animal, pero si habláramos de una persona es sexo femenino que se siente identificado como hombre, ¿sí? Que su comportamiento es así y también tiene una expresión de género, ¿sí? De igual manera masculina, ¿sí? Pero su orientación, ¿sí? Sexual, si lo queremos ver así, es homosexual. Es homosexual porque le gusta a alguien de su mismo sexo, ¿sí? Otro caso podría ser, es por ejemplo lo que sucede muchas veces. Un hombre se pinta el cabello. Muchas veces alguien dice ahí, inmediatamente dice que es homosexual. O alguien inmediatamente asume que una persona por pintarse el cabello, por teñirse el cabello, es homosexual. Lo cual sería asumir la orientación rápidamente de una persona, ¿sí? Sin siquiera saber si realmente sea así. Hay muchos hombres que se pintan el cabello, pero no por ello les gusta otro hombre o no les atrae afectiva y eróticamente otro hombre, sino que simplemente es una forma de expresión, es una forma de expresión sexual, ¿sí? Sí, perdón, una forma de expresión de género, ¿sí? O un piercing, un hombre que tiene un piercing también, un arete,
no porque tenga un arete va a hacer o va a tener gusto o relación afectiva y sexual por los hombres. ¿Sí? Simplemente está teniendo una expresión de género, que hay cosas que culturalmente la sociedad ha dictado que son tanto para mujeres y cosas que son tanto para hombres. Y que si una persona, sí, de sexo varón, bueno, de sexo masculino, bueno, ocupa algo de lo que ya está predeterminadamente dicho por la sociedad que es de mujeres, simplemente se le va a correr el riesgo de que asuma se le asuma la orientación sexual como homosexual, o en pocas palabras que digan que es gay, nada más por pintarse el cabello, nada más solamente por pintarse el cabello. O una mujer que a lo mejor ocupe algo o tenga una forma de actuar como de un hombre, también corre el riesgo de que se le diga que es lesbiana, y aunque no lo sea, ¿sí? Aunque no lo sea, ¿sí? Otra combinación que podemos encontrar, como repito, es a lo mejor un trans, ¿sí? Que, ejemplo, un hombre se tiene una expresión de género, ¿sí? Femenina, se viste como mujer, ¿sí? Y no por ello va a tener una orientación, ¿sí? No por ello va a tener una orientación sexual hacia otro hombre. Le pueden seguir gustando las mujeres. Puede ser un trans y ser lesbiana, ¿sí? Lo mismo una mujer. Hay mujeres, sí, que sexualmente tienen un órgano femenino, que sexualmente son femeninos, en la expresión de género se visten como hombres, ¿sí? O tienen gustos de hombres, le gustan cosas que, como digo, la sociedad ha dicho que son de hombres, y no por ello le van a gustar otras mujeres. Supongamos que se vista de hombre, como hombre, que ocupe pantalones de hombre, ¿sí? Que se rape, y no precisamente por ello le va a gustar una mujer, le pueden seguir gustando, perdón, sí, no por ello precisamente le va a gustar una mujer, le pueden gustar los hombres, o quizás le pueden gustar ambos, tanto un hombre como una mujer, ¿sí? Todo es que hay múltiples combinaciones aquí, hay múltiples combinaciones, y que no siempre, como repito, la identidad es fija del todo, porque a lo largo de tu vida te puedes identificar a lo mejor en un inicio como homosexual, pero no precisamente vas a ser homosexual siempre, quizás después puedas ser bisexual, ¿sí? O va lo mismo con un heterosexual. No porque seas heterosexual en este momento quiere decir que no vas a sentir algún, alguna de las características antes mencionadas, donde puedes sentir que tu orientación cambia, ¿sí? Y pasa hacia lo homosexual. O que tu identidad también cambie. Tu identidad de género, tu expresión de género, ¿sí? Cambie. Y en el caso de las personas transexuales, pues evidentemente es cuando ya hay una intervención quirúrgica para hacer un cambio en su cuerpo y cambiar, ¿sí?
también el uso de lo que son las hormonas, por igual, ¿sí? Entonces ya estamos más o menos entendiendo de qué consiste la sexualidad humana, ¿sí? Y que, como repito, hay veces cosas que no permiten que esa sexualidad humana se desarrolle plenamente. Plenamente por el estigma, por la discriminación, por lo que usted, o por cualquier otra forma que usted crea, ¿sí? No se desarrolla completamente. Y como repito, si definimos a Otis, ¿sí? De la granja, otra vez lo consideramos con sexo como hembra, ¿sí? Que se identifica como macho, sí, que su orientación sexual es hacia alguien de su mismo sexo, o sea, hacia otra vaca, porque él es una vaca que le gustan las vacas, pero que actúa como si fuera un macho, ¿sí? Que actúa como si fuera un macho, pero es parte de la diversidad, es parte de lo que va aconteciendo, ¿sí? Muchas veces hay gente que se cierra y no quiere ver que existe esa diversidad, porque la diversidad existe y también ha existido. Es cuestión simplemente de que se esté abierto, se esté abierto. Como repito, la identidad que cada quien tiene va cambiando, no es fija, ¿sí? Quizá alguien con una identidad fija pueda sentirse más seguro, pero a la vez se cierra. Entonces, como repito, ya lo que está predeterminado por la misma sociedad y ya lo que define la misma sociedad, cuando ven que suceden ese tipo de prácticas, por eso las consideran como malas. O bueno, cuando ven que, o cuando observan diversidad en este sentido, lo observan como malo. Lo observan como malo. Lo ven mal, ¿sí? Algunos hasta lo consideran locura, en algunos casos. En su defecto, si vamos, hay prácticas que se le llama terapias de, si lo quieren ver así, sí, eh, reconversión, sí, algo así le definen, sí, porque creen que el individuo está desviado, creen que el individuo tiene algún problema, sí, porque no va acorde a lo que se considera normal. Creen que el individuo está, si lo queremos ver de una forma normal, bueno, si de una forma simple más bien, desde una forma simple, creen que está loco, ¿sí? Y existían hace no mucho, bueno, sí, no sé si sigan existiendo, pero por lo menos hace no mucho las tomaron como ilegales esas terapias de reconversión, ¿sí? Las colocaron como ilegal, el Estado ya las catalogó como ilegales. No sé si en todo el país, pero por lo menos ya eh, en la Ciudad de México, ¿sí? Pero ya están consideradas como ilegales esas terapias de reconversión, ¿sí? Una persona que era homosexual, ¿sí? Se le decía que estaba mal, que tenía un problema y que tenía que volver a tener que regresar al rumbo de lo normal, que se dice normal. O una mujer que era, bueno, que es lesbiana, se le decía que tenía un problema y que tenía que retomar el rumbo de lo normal. ¿Por qué? Porque simplemente no estaba bien, ¿sí? O sea, bueno, así se le cataloga.
que no estaba bien, ¿sí? Pero como repito, hoy en día ese tipo de terapias ya eh, el Estado las catalogó como ilegales. O bueno, tengo entendido que así es. Como repito, son factores que no permiten que se viva una sexualidad humana plena, ¿sí? Evidentemente, si lo queremos ver desde el núcleo familiar, existe eso también. Desde el núcleo familiar ya existe eso. ¿Por qué? Porque, como repito, como está acostumbrado a, por lo menos en este país, México, no me dejará mentir a alguien, ¿sí? Un niño, a lo mejor, si lo queremos definir así de una manera simple, juega con carros, no juega con muñecas. O por lo menos esa es la idea. Un niño no va a jugar con muñecas, un niño juega con carros y no con muñecas. Si juega con muñecas, entonces ya se está viendo que no es normal. Bueno, así, si lo queremos entender, se ve así en algunos casos, que no es normal, ¿sí? Yo creo que aquí la gran mayoría, pues, tiene sus puntos de vista, ¿sí? Pero como repito, se empieza a definir como que algo supuestamente no es normal. Cuando un niño pequeño habla de manera afeminada, si lo queremos ver de esta forma, se expresa, su expresión de género va inclinada con algunos parámetros femeninos, ¿sí? Muchas veces la tradición en el hombre, por lo menos en México, está todavía muy arraigado el machismo. Dirán que no, pero sí lo está. Y también los roles de género que juegan. Y se busca una reivindicación a base a veces de, de tratos duros para supuestamente hacer que este individuo, o bueno, si quieren verlo así, el niño, cambie supuestamente para que él pues se convierta en hombre, si así lo queremos definir. Tratos duros como por ejemplo golpes, como por ejemplo trabajos duros, se le prohíbe que realice las actividades que le gustan y se le obliga a que haga las actividades que otra persona quiere, que en este caso es su padre, ¿no? O su tutor, o su madre, o su familiar, o lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera que está mal. En el caso de una mujer sucede parecido. Si la niña no juega con, o no se expresa, o no viste, o no siente cierta identificación, asimilación con lo que va, ¿sí? Entonces se busca la manera, y como repito, a través de casos duros, ¿sí? Incluso ha habido hasta, en el caso de las mujeres ha habido hasta violaciones, ha habido hasta violaciones para que supuestamente la mujer vuelva a lo que es, para lo que está, ¿no? Bueno, así es como lo define la sociedad, que supuestamente es para lo que está, no para su rol. Así también en un hombre. Se busca que otra vez vuelva a su rol, a lo que está definido como hombre y a lo que está definido como mujer. ¿Sí? Como repito, son esquemas que la sociedad va colocando. ¿Sí? Pero que si observamos más allá, la diversidad existe. Y está ocurriendo y también hay gente que no puede de una forma vivirla de manera plena, por más o menos lo que mencionamos. Acabamos de mencionar y también por otros factores, ¿sí? También por otros factores.